de vuelta en el Buenos Días Región Polar Comunicaciones con ustedes, como siempre a través de la radio, la televisión y todas nuestras plataformas digitales. Y tal como se lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el presidente nacional del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Presidente Muchas gracias. nacional. ¿Perdón? Presidente nacional. Sí, presidente nacional justamente del PPD. Bueno, don Heraldo, ha estado bastante movido todo lo referido, ¿cierto?, a las candidaturas, el tema de las elecciones, ¿cierto?, que ya las tenemos prácticamente encima. Y uno de los temas fundamentales que por estos días, ¿cierto?, ha hecho noticia y se ha hecho sentir es respecto justamente de la unidad de la oposición para enfrentar estas elecciones de abril. Acá hay una responsabilidad, ¿cierto?, respecto también de lo que espera la ciudadanía y que de alguna manera se ha visto trastocada, ¿cierto?, con lo que ha ocurrido respecto justamente de la unidad. Uh-huh. Bueno, a mí me ha provocado gran desazón el hecho que no hubiésemos llegado a una lista unitaria para enfrentar la Convención Constitucional. Hicimos todos los esfuerzos, de hecho también hubo algunas iniciativas de personalidad transversales para convocar a todos los partidos políticos y las listas de independientes. Y nos reunimos varias veces, de hecho, para hacer ese intento. Y mi partido fue muy claro, nosotros queríamos la lista unitaria por una razón muy simple, porque para ir a la convención se trata de un hecho histórico que no se va a repetir nunca más. Probablemente en mucho tiempo, en muchas décadas, no va a volver a suceder. En la historia de nuestro país, en la historia republicana de más de 200 años, nunca existió una generación como esta que ha tenido la oportunidad de haber votado por el apruebo y por una nueva constitución, querer nuevos contenidos para una nueva constitución, y sin embargo para eso era necesario, si queremos una constitución con nuevos contenidos, ir de manera unitaria. Porque podemos competir en las otras elecciones, podemos competir en las elecciones para alcaldes, para concejales, por cierto, o competir incluso para las gobernadores regionales y gobernadoras, donde hay una segunda vuelta incluso. Aquí no hay segunda vuelta y es algo inédito. Por lo tanto, a mí me ha parecido una irresponsabilidad de parte de la oposición y también de los independientes de no hacer el esfuerzo máximo por llegar a la lista unitaria. Porque ahora lo que va a pasar es que tenemos una cantidad enorme de listas que representan más o menos lo que podríamos decir que es la oposición. Hay algunas que quizás no se insertan claramente en ese esquema, digamos, oficialismo-oposición, pero hay muchas. Y sin embargo, la derecha tiene una sola. Y por lo tanto van a estar sobre representados en la convención. Y eso es lo que, de alguna manera, pone un signo de interrogación sobre los contenidos de futuro, los contenidos unitarios y progresistas de la Constitución. Así que a mí me ha causado gran desazón el haber llegado a este punto, aunque nosotros incluimos e inscribimos la lista más unitaria posible, la lista del apruebo denominada, donde hay un abanico bastante amplio de partidos e independientes. Ahora, bueno, esto claramente va a tener un costo y como usted señala, finalmente, a pesar de que en el otro sector, ¿cierto?, también pudieron haber desencuentros, finalmente logran llevar una lista única, ¿cierto?, y asociarse, lo que de alguna manera, ¿cierto?, nos indica que pudieran eventualmente tener mayores posibilidades de tener representantes a la constituyente. Eso va a tener un costo importante para justamente la oposición. ¿Qué precio se va a pagar? Así es, ese es exactamente el punto. Van a tener más representantes, van a estar sobre representados como lo han estado en el Congreso, como en el pasado también la oposición ha ido en varias listas. El sistema electoral entonces privilegia la unidad y eso les va a permitir a ellos tener una sobrerepresentación y eventualmente poner obstáculos para los contenidos de cambio y tratar de defender, como lo harán, los contenidos más conservadores de la actual Constitución. Y ese es el problema. Y aquí
a mí me parece que en la derecha mandan los sectores más duros, porque a mí me ha sorprendido francamente que sectores que se declaran más aperturistas, más liberales, como Evópolis, y como también una parte significativa de Renovación Nacional, hayan aceptado ir con los republicanos, es decir, con la ultraderecha. Y sin embargo parece que el sector más duro se impuso y manda. Nosotros en la oposición somos, parece, mucho más libertarios, ¿sabes? Cada uno hace lo que estima conveniente y no fue más difícil entonces la tarea unitaria. Yo lo único que rescato es la lista nuestra, la lista del apruebo, que tiene una enorme cantidad de mujeres, de jóvenes, de independientes, y eso nos deja satisfechos pero no contentos. No estamos felices de ver esta dispersión de los votos del progresismo, de la oposición, del liberalismo, que es lo que hubiéramos querido. Y a propósito de unidad y este accionar que usted le llama quizás un poco más libertario, ¿cierto?, de la oposición o de los integrantes de los partidos de la oposición, en Magallanes también, digamos, el Partido por la Democracia dio en este último periodo señales en esta misma línea, digamos, de poca unidad al interior respecto de la definición de su candidata a alcaldesa en este caso, y hasta último minuto recién se pudo, digamos, conocer finalmente el nombre de la persona que estaría, digamos, representante del PPD. Efectivamente, han habido algunas tensiones y situaciones que no habríamos deseado, pero al final nuestra candidata, Verónica Aguilar, fue nuestra candidata a la alcaldía, y le fue bastante bien. Le faltaron pocos votos para llegar a la papeleta como la representante de la unidad constituyente, de este conjunto de partidos. Quizás si algunos otros se hubieran sumado, habría tenido el resultado que buscábamos, pero estamos muy orgullosos de Verónica porque hizo un muy buen papel y ahora será nuestra candidata a concejala conjuntamente con otros compañeros y compañeras independientes. También llevamos concejales, candidatos y candidatas a concejales en la región de Magallanes en general, desde Natales, pasando por Porvenir, bueno, en casi todas las comunas de Magallanes. Así que nos vamos a concentrar ahora en eso, en elegir a las personas que estamos llevando para los cargos de concejales, que son muy importantes porque están muy cercanos a la gente, conjuntamente con los alcaldes, las y los concejales, que son quienes más tienen sintonía con la ciudadanía. Aquí en Magallanes ha habido como una dinámica bastante reiterativa, permanente, respecto justamente de aquellas personas que en algún momento acceden a un cargo de elección pública y que son del PPD y que posteriormente se van. Ha sido como una constante de aquello, y que finalmente pudieran dar una mala señal en el fondo a propósito de lo que estamos conversando, ¿cierto?, de la unidad al interior del partido, ¿cierto?, de efectivamente llegar con una misma línea a los procesos. Y ¿cuál es la visión que ustedes tienen de lo que pasa con el PPD acá en Magallanes? Bueno, pero eso pasa en todas las familias. O sea, si usted ve en todas las regiones, tanto en la oposición como en el lado del gobierno, hay personas que se van del partido de su derecho, se van a ser independientes o se van a otros partidos. Eso es parte del sistema político y las decisiones soberanas que toman las personas. Si una persona no se siente cómoda en un partido, bueno, perfectamente puede emigrar. Y el nuestro es un partido bastante abierto, flexible, no es un partido rígido, tiene normas, tiene principios, por cierto, pero
al final de cuentas un partido es una asociación voluntaria y quien no quiera estar, bueno, no se le puede obligar, evidentemente. Así que en ese sentido, quienes tengan una adhesión, quienes se sientan interpretados por nuestro partido, estarán. Y hay mucha gente que sigue estando, tanto en Magallanes como en el resto del país. Nosotros tenemos unos 35.000 miembros del partido. De modo que, y eso se ha mantenido más o menos bien después de que hubo este refichaje. Aparecemos con muchos más porque el CERVEL todavía sigue incorporando personas que no reficharon. Ahí hay un tema con todos los partidos a propósito. Uh-huh. Pero al final esto es una asociación voluntaria, un partido, y nadie está obligado a permanecer si es que hay aspectos que le atraen en otros o se quieren declarar independientes. Es parte de la democracia también. Ahora bien, en relación a lo que ha ocurrido justamente con esta situación, en relación a la presentación de candidatos a la constituyente en lista separada, ¿cómo visualiza que se va a dar el proceso justamente cuando ya ahora hay que pensar en las elecciones primarias para definir los nombres de los candidatos parlamentarios y presidenciales? A ver, yo creo que cada partido va a tener, como está siendo el caso, sus propios candidatos en materia parlamentaria y, por cierto, en materia presidencial. Tanto es así que yo soy precandidato presidencial por el Partido por la Democracia, hay otros compañeros que también lo son, y vamos a definir en una primaria abierta el 31 de enero quién de los tres va a encarnar la candidatura del Partido por la Democracia. Y lo mismo va a ocurrir en los otros partidos. El Partido Socialista va a decidir si es que hay una primaria abierta. Eso es lo que yo le he escuchado al presidente del Partido Socialista. Ya está declarada Paula Narváez. No sabemos si van a haber otros que van a competir. Lo harán de la manera que estemos conveniente. El Partido Radical decidió ya, sin primaria abierta, que tiene su candidato a su presidente. El Partido Demócrata Cristiano va a definir en primarias, etcétera. Entonces, esta situación no incide para nada en el derecho de los partidos a tener sus propios abanderados para eventualmente después, eso es lo que queremos, una vez que sea designado el abanderado del Partido por la Democracia, nosotros estamos dispuestos a competir en primarias de la centroizquierda. Primero con el Partido Socialista, porque hemos llegado a un principio de acuerdo que debiera haber un solo candidato del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, para competir en la primaria más amplia. Uh-huh. Y yo creo que eso va a ser, ojalá, un desafío que pudiéramos enfrentar también con el Partido Radical. El Partido Radical hasta ahora tiene una opinión más bien distinta en esta materia, pero no excluimos una posibilidad de acuerdo. Entonces, ir juntos, la socialdemocracia o la izquierda socialdemócrata, a competir con el resto de los partidos de la centroizquierda. Ese es el proceso que se va a dar, y lo que ha pasado ahora no creo que incida en estas decisiones que vamos a tomar más adelante. Bueno, en el PPD, como usted decía, ¿cierto? Usted es precandidato junto al ex vocero de gobierno Francisco Vidal y también al exdiputado Jorge Tarut. Así es. Y claro, van a definir justamente el 31 de enero, como usted decía. Ahora bien, el hecho de que efectivamente se logre este candidato o candidata única respecto de toda la oposición, ¿usted entonces no la ve como riesgosa o en riesgo en virtud de la situación que ha ocurrido en este periodo? Bueno, no lo sé. El futuro es difícil de adivinar. Pero lo que sí sé es que tenemos la intención de que haya un candidato de la centroizquierda. Eventualmente uno podría decir, ¿por qué no la posibilidad de un candidato de toda la oposición? Bueno, entonces ahí yo lo que digo es, veamos cuáles son los programas, veamos cuáles son las ideas, veamos cuáles son las plataformas.
yo estoy por un país más justo, un país más digno. Creo que todos estamos, pero veamos específicamente. Estamos por la democracia, por los derechos humanos, independientemente del lugar que se trate. ¿Cuáles son las propuestas específicas para una salud de calidad digna, oportuna para todas y todos? Yo tengo mi propuesta. Yo quiero que el 7% de cotización, en vez de ir a las ISAPRES o ir a FONASA, vaya todo a FONASA, a un solo fondo común, a un seguro universal, independientemente de que si algunas personas quieren tener un seguro adicional, lo puedan tener, para mejorar la salud pública de calidad. Y tengamos ahí no un 3,6% del PIB en salud pública, sino que tengamos un 6 o más. Y tengamos entonces que impedir que la gente se sienta temerosa de la enfermedad de un ser querido porque se va a endeudar. Y acabo de conocer un caso ayer de una persona que tiene que pagar 6 millones de pesos para que a un familiar querido lo operen, y se va a endeudar esta persona. Eso no puede pasar. Entonces, esa es mi propuesta. Yo quiero ver cuál es la propuesta de los otros. Entonces, comparemos propuestas, porque aquí no se trata entonces de una competencia de rostros o de simpatías. No, se trata de una competencia de propuestas, de programas, de futuro, y de las personas que encarnan, por cierto, esas propuestas. Así que si llegáramos a tener un acuerdo amplio sobre los fundamentos programáticos, bueno, ahí quizás podríamos competir todos. Si no lo hay, tenemos diferencias, entonces será imposible ponernos de acuerdo a la fuerza si no hay entendimiento sobre lo fundamental, que es la dimensión programática. Usted ha señalado, cierto, que esta no es una competencia de rostros, y a propósito de eso ha habido también bastante digamos, polémica, podríamos decir, sobre todo a través de la red social del pajarito, ¿cierto?, de Twitter, y bueno, y también de otras redes sociales y de algunos medios de comunicación, en relación justamente a candidatos o candidatas que no presentan, digamos, un trabajo previo con organizaciones territoriales o comunitarias o en el mundo político, y que finalmente son personas que son conocidas públicamente a través de la labor que realizan, ya sea en el teatro o en el espectáculo, y que digamos, hay alguna duda respecto de que efectivamente puedan tener todas las competencias para poder aportar a esta nueva Constitución. Es verdad, efectivamente hay polémica por algunas candidaturas, y se trata que, por cierto, esta es una tarea extremadamente importante, la redacción de una nueva Constitución. A mi juicio deben estar presentadas la diversidad de opiniones, la diversidad de experiencias de vida también. Claro, pero a mí me gustaría que no tengamos tanto influencers, sino que tengamos personas que han trabajado. Yo veo las encuestas y la gente dice que quiere ver expertos, académicos en derecho internacional, quiere ver personalidades independientes. Hay un conjunto de criterios del tipo de personas que la opinión pública quisiera ver. Y quizás yo creo que vamos a tener en su mayoría, dadas las candidaturas que hay, vamos a tener ese perfil mayoritario de esas personas. Por lo menos nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro, ¿no? Y tenemos gente de muy alto calibre, pero además con la diversidad que decía antes, de mujeres, jóvenes, independientes. Así que yo creo que ahí la gente tendrá la decisión soberana, democrática, de elegir o no a determinadas personas que son puestas ahí porque tienen un nombre, porque tienen una cierta simpatía. Pero ¿cuáles son las calificaciones? Ahí la gente va a poder decidir. Así que yo no me opongo a que se presenten estas personas, pero me gustaría que se hubieran presentado por parte de todos los partidos, por parte de todas las listas que se han inscrito, las mejores personas para redactar una nueva Constitución, en el entendido que tiene que haber una gran diversidad, que tiene que haber personas militantes de partidos, independientes, académicos, dirigentes de base, dirigentes sociales. Yo creo que tiene que haber esa diversidad. Así que la diversidad creo que ayuda, y la gente podrá elegir el 11 de abril quienes los van a representar en la convención.
En ese sentido, ¿se siente que los partidos políticos han estado o han dado una respuesta a la demanda, en definitiva, de la ciudadanía en términos de justamente aquella mirada, ¿cierto?, que ha sido tan visible a partir de la revuelta social, en relación a la representatividad, en relación a la, digamos, la forma de hacer política? ¿Usted cree que efectivamente los partidos han hecho una autocrítica y una nueva forma de hacer las cosas? Bueno, yo diría en primer lugar que los partidos están siempre en el fondo de la tabla de la aprobación ciudadana, conjuntamente con el Congreso, ¿no? Pero sin embargo, los partidos políticos son absolutamente fundamentales para la democracia en cualquier país del mundo. Usted mire cualquier país del mundo y va a ver que los partidos son un conducto fundamental para la representación ciudadana, más allá de las organizaciones sociales o las personas independientes, y está todo bien. Si uno hace una encuesta, obviamente el 90 y tantos % de la gente son independientes y no están afiliadas a partidos, y de hecho crecientemente en Chile muestran que no tienen preferencias por los partidos, y más aún que el eje izquierda-derecha se ha ido diluyendo, que la gente empieza a votar por personas más que por partidos o por adhesiones ideológicas, pero eso aún existe, y lo fundamental es que los partidos tienen la validez de ser expresiones fundamentales de la democracia, y eso es lo que creo que hay que defender. Entonces, más allá de la crítica y de repente la sobrevaloración de los independientes, porque hay muchos independientes que se han ido de partidos políticos, no es que sean personas que no tengan historia, y valorando a los independientes, creo que hay una percepción de los partidos políticos que debiera ser más balanceada, más allá de la crítica justificada que hay a la política, porque lo que ha pasado es un fenómeno de cambio producto de la era digital. ¿Por qué? Porque la gente se puede comunicar directamente hoy día. Ya no necesita los partidos políticos como el único conducto. Hoy día yo tomo un tweet y me puedo comunicar con miles de personas, o lo hago por Facebook o por Instagram para expresar mis decisiones, mis preferencias, etcétera, cosa que antes no sucedía, y eso también lo que va a hacer es desafiar a los partidos políticos, pero es una cosa bien complicada, porque si tú empiezas a operar solo por las redes sociales, vas creando tribus, porque tú dices, este me gusta, lo saco, ¿no? O sea, este me gusta, lo dejo, el que no me gusta, lo saco, lo elimino, ¿no? Y así tú vas teniendo diálogo con la gente que coincide contigo, y eso es muy negativo, porque al final la democracia es hacer el esfuerzo de concordar con quienes no están de acuerdo con uno. Entonces, para eso entonces los partidos políticos pasan a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque en definitiva el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado fue producto de que los partidos políticos nos sentamos, escuchamos el clamor ciudadano del 18 de octubre y canalizamos ese clamor hacia la demanda de una nueva constitución, y tanto los partidos oficialistas como de oposición llegamos al acuerdo que significó la reforma constitucional que permitió el plebiscito y permitió el proceso que estamos viendo ahora. Así que, ojo, ahí los partidos entonces escucharon lo que pasó el 18 de octubre. Ahora, en otro tema, quisiera saber si está de acuerdo o su postura, o saber su postura frente a los dichos de en su momento del senador Arboe, senador que renuncia, ¿cierto?, para también ser constituyente. Respecto a los presos políticos, ¿usted también considera que no existen presos políticos en Chile? Bueno, la definición de presos políticos en el derecho internacional de los derechos humanos es aquellas personas que son presos de conciencia. Y esa es la definición en el derecho internacional de los derechos humanos. Y efectivamente el presidente, o el director, mejor dicho, de Human Rights Watch, una de las instituciones de defensa de los derechos humanos más importantes, ha coincidido justamente con esta perspectiva que acabo de mencionar. Así que esa es la realidad. Eso no significa que haya personas
detenidas que se ha hecho un abuso de la detención preventiva, y eso es inaceptable, y hay que resolver, a mi juicio, caso a caso, la situación de personas detenidas que además no tienen antecedentes y que sin embargo han estado detenidas por largo tiempo en prisión preventiva. Eso es un escándalo y hay que resolverlo. Bueno, don Heraldo, se nos acabó el tiempo muy rápidamente. Si quisiera mencionar algo que se nos haya quedado en el tintero antes de despedirnos. Bueno, yo les agradezco mucho la entrevista. En mi caso, como precandidato presidencial, bueno, yo quiero simplemente decir que estoy por representar a la clase media baja, a los sectores vulnerables de manera preferente, porque creo que el país necesita cambios, pero necesita cambios tranquilos, necesita cambios con gobernabilidad, necesita una decisión clara de estar con los más débiles, con los más postergados, con aquellos que acarrean dolores silenciosos. Pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo sin demagogia. Para eso, para todos estos cambios sociales profundos que necesitamos financiamiento, y eso requiere entonces un plan de, diría yo, justicia tributaria, para que paguen más los que tienen más, para que se impida la cantidad enorme de evasión y elusión en nuestro país, para que haya más impuestos directos, para que se disminuyan los impuestos al IVA para las personas más vulnerables, eso es factible, para que se incrementen, por ejemplo, los servicios profesionales, para que haya más impuestos verdes. Entonces requiere un acuerdo en materia de justicia tributaria y también requiere crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no hay empleo. Y el empleo pasa a ser absolutamente fundamental después de la tragedia pandémica que hemos vivido con todas las circunstancias, impactos económicos y sociales. Así que yo diría, esos son algunos de los brochazos de lo que estoy diciendo. He hecho algunas propuestas, incluyendo el remunerar a las mujeres cuidadoras de adultos mayores y personas dependientes. Le he propuesto eso al ministro de Hacienda con números, y eso resolvería como alrededor de 1/3 de las mujeres desempleadas en nuestro país. Así que bueno, esas son algunas de las ideas, porque creo que la gente no solo quiere escuchar de política, de candidatos, sino que también de propuestas de su vida cotidiana. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, que tenga un buen día. Gracias. Así despedimos a Heraldo Muñoz, presidente nacional del Partido por la Democracia, además precandidato presidencial de su partido. Justamente va a competir en primaria el 31 de enero junto a Vidal y Taru. Así que vamos a la pausa y ya volvemos.